abriendo sus puertas para compartir experiencias. En pocos minutos daremos inicio. Prepare sus preguntas para el especialista que hemos invitado en la tarde de hoy. Esta transmisión llega a ustedes gracias a Hospital Nacional, tan nacional como tú, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Ya estamos listos para la transmisión de nuestro HN Live. Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Prepare sus preguntas para el especialista que hemos invitado en la tarde de hoy. Hospital Nacional, tan nacional como tú. En pocos minutos damos inicio a nuestra transmisión. Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. En pocos minutos daremos inicio. Prepare sus preguntas para el especialista que hemos invitado en la tarde de hoy. Esta transmisión llega a ustedes gracias a Hospital Nacional, tan nacional como tú, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Ya estamos listos para la transmisión de nuestro HN Live. Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Prepare sus preguntas para el especialista que hemos invitado en la tarde de hoy. Hospital Nacional, tan nacional como tú. En pocos minutos damos inicio a nuestra transmisión. Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. En pocos minutos daremos inicio. Prepare sus preguntas para el especialista que hemos invitado en la tarde de hoy. Esta transmisión llega a ustedes gracias a Hospital Nacional, tan nacional como tú, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Ya estamos listos para la transmisión de nuestro HN Live. Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Hospital Nacional. Hospital Nacional, abriendo sus puertas, compartiendo experiencias. En la tarde de hoy, démosle la bienvenida, la cordial bienvenida. Sabemos que esta persona, pues este especialista que tenemos enfrente, ha detenido su labor en el día de hoy, al cual le damos muchísimas gracias y la bienvenida al doctor Fernando Márquez. Doctor, bienvenido. Hola, bienvenido. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Para nosotros, la verdad, sabemos que en este momento el doctor Márquez, pues como especialista en medicina interna y neumología, actualmente está viendo usted los pacientes COVID, como hablábamos detrás de cámaras. Cuéntenos su especialidad, a qué se dedica, cuántos pacientes ha visto usted hasta el momento, doctor, en esta nueva ola COVID que estamos viendo en el mundo entero y en Panamá. Bueno, mi especialidad, pues probablemente por la naturaleza de ella, hace que seamos parte del grupo de médicos que estamos en primera línea. Y nosotros nos encargamos de los pacientes que requieren hospitalización, que están moderadamente enfermos o que están ya camino hacia estar críticamente enfermos. Y la cantidad de pacientes que hemos visto pues no es pequeña, hospitalizados, probablemente a nivel privado, entre 80 y 90 ya, hospitalizados. Y en la institución estatal, pues varios cientos de pacientes, la verdad es que no tengo un número, pero varios cientos de pacientes ya hospitalizados. Ok, es importante y bueno, le vamos a pedir a nuestros seguidores que puedan hacer todas las preguntas que gusten. Si sienten, ahí vemos que uno de nuestros seguidores nos está comentando sobre el tema del audio, vamos a estar pendientes de todos esos detalles. Es importante que usted que está viendo esta transmisión, compártala con todos sus familiares, compártala con sus familiares, con sus amigos. Vamos a hablar de COVID, pero no vamos a hablar del COVID que está en redes sociales, que la gente ha recibido mucha información en redes, doctor. Pareciera que somos especialistas en COVID ahora, pero vamos a la realidad actual, a la realidad de Panamá, a la realidad de lo que está ocurriendo. Para empezar, entonces,
¿Qué es COVID, doctor? COVID, ya sabemos que vino de un pueblo, Wuhan y todo el resto, pero ¿qué es COVID? Bueno, COVID-19 es el nombre que le da la Organización Mundial de la Salud a la enfermedad que se produce por el virus SARS-CoV-2. COVID significa Coronavirus Disease, es un acronimio, y 19 por el año en que se registró. Es el nombre que se le dio y por eso decimos COVID-19, pero es la enfermedad que se produce por el virus SARS-CoV-2. Y bueno, como me imagino que hablaremos más adelante, pues hay distintas maneras de presentación y distintas formas de evolución, pero eso es lo que es COVID. Es la enfermedad que se produce por el virus SARS-CoV-2, que es un coronavirus nuevo que no conocíamos, ¿no? Ok, perfecto. Ahora bien, doctor, usted acaba de mencionar tema SARS, tema COVID. ¿Esto existió anteriormente? Ahí hay una confusión. O sea, que no es tan nuevo nada. ¿Esto fue una transformación? ¿Cómo es allí el bueno, tema? Los coronavirus ya tienen décadas con nosotros, al menos décadas con nosotros. Son una familia de virus. Este coronavirus es un coronavirus que no habíamos detectado, que no conocíamos antes, que se parece mucho al SARS que afectó a China hace un poquito menos de 20 años, y como se parece bastante desde el punto de vista genético, se le dio el nombre de SARS coronavirus 2, pero no se parece, no es el mismo coronavirus, no se parece a los coronavirus que conocíamos antes, que producen síntomas muy parecidos al resfriado. De hecho, 30% de los resfriados comunes antes de todo esto se producían por coronavirus que ya teníamos circulando, digamos, de la comunidad. Hay otros 3 coronavirus que han producido enfermedades un poquito más serias, pero que se controlaron, que fue el SARS-1, el MERS, que también produjo coronavirus en el Medio Oriente, y que se pudieron controlar. Este es un nuevo coronavirus que pues nos ha tomado a todos por sorpresa, y que por la conectividad del mundo moderno pues no se logró controlar en su lugar de origen, y bueno, ahora está en todo el mundo, ¿no? Ahora, usted acaba de mencionar algo, y es que efectivamente el coronavirus ya tiene existencia y hay diferencias, y existió anteriormente. ¿Por qué este se volvió tan popular? ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Tema de conectividad? ¿Tema de que viajó más rápido? A diferencia, ¿por qué no se controló de repente y se dispersó alrededor del mundo? Es porque el coronavirus tiene varias maneras de presentarse, y un porcentaje importante de los coronavirus son asintomáticos o pausisintomáticos, no hacen muchos síntomas. A muchas personas, a 40-50% de las personas, o no se darán cuenta o lo sentirán como un moquillo extraño, un dolorcito de cabeza raro. Y entonces el problema, a diferencia del SARS coronavirus 1, producía una enfermedad que era muy grave, y como era muy grave, todos terminaban en el hospital. Y como todos terminaban en el hospital, era fácil aislarlos y aislar a sus contactos. Pero casi hasta la mitad de los casos pudieran presentar síntomas muy leves, y el paciente no los reporta y comienza a hacer contactos. Y entonces cuando tú detectaste uno grave y lo lograste aislar, cuando empiezas a tirar contactos, a veces son 100, 200, 300 contactos, y cada uno de esos contactos tiene contactos. Y bueno, empezó una ciudad que estaba muy densamente poblada, y bueno, muy bien conectada por vía de ríos, y a través de aeropuerto y a través de tren en China, y bueno, eso fue como, digamos, el caldo perfecto para que en el mundo de hoy se pudiera diseminar al resto del mundo, ¿no? Ahora, usted acaba de mencionar algo importante, doctor, y es el tema de la sintomatología. Y allí voy a hacerle una consulta que muchos nos estamos haciendo. Uno, ¿los síntomas en Panamá han sido diferentes versus cómo se ha comportado en el resto del mundo? ¿Hay síntomas que en Panamá son muy particulares? Al principio hablábamos solo de fiebre, ¿han habido otros síntomas en su experiencia con los pacientes que usted ha estado manejando? No, la verdad es que la presentación de los casos aquí en Panamá es muy similar al del resto del mundo. La mayoría de los síntomas, cuando hay, son respiratorios: dolor de cabeza, tos, estornudo, sensación de pecho apretado. Esos son los más comunes. Hay otro grupo de pacientes que tiene síntomas un poquito menos frecuentes, que son los gastrointestinales: dolor de barriga, de abdomen, diarrea, vómitos. Y a su vez hay otro grupo de pacientes que tienen síntomas un poquito más extraños todavía.
Pero la verdad es que el comportamiento que vemos aquí en Panamá es el mismo que hemos visto en el resto del mundo con respecto a los síntomas, ¿no? Es importante también que usted mencionaba hace un momento de que probablemente algunos podemos estar contagiados en este momento y no lo sabemos hasta cuando empiezan a aparecer los síntomas o los posibles síntomas. ¿Cuánto es el promedio de días que pudiera uno estar al pendiente? Si bien es cierto, eso todavía no es algo fijo, pero una estimación. ¿Por qué la pregunta? Puede ir en doble línea. Uno, porque me enteré que tuve contacto con un positivo y quiero ir contando los días para saber si algo pasó conmigo. Ajá. O efectivamente, ¿qué tanto en porcentaje, cuántos días después pudiera estar apareciendo al menos un síntoma? Ok, bueno, esa respuesta tiene varias maneras esa pregunta tiene varias maneras de contestarse. Lo primero es que el promedio de la latencia, o sea, el momento en que nos contagiamos hasta el momento que desarrollamos síntomas puede ser tan corta como 3 días, tan larga como 14, pero generalmente demora como 5 días entre el contacto y el inicio de síntomas. ¿Cuándo hay inicio de síntomas? Ya vuelvo y digo, hay 30-40% de las personas que no los desarrollan, no se dan por enterados ni siquiera, pero contagian. Entonces, en respuesta a la pregunta, pues generalmente son 5 días después. Si yo pudiera compartir la cantidad de veces que pacientes hospitalizados me han dicho, pero yo nunca he salido y a mí nunca se me ha acercado nadie con moco y a mí me traen la comida a la casa, pues seguro son varias decenas de pacientes así. Y es que se han contagiado por personas que estaban asintomáticas y que hablaron cerquita de ellos y ellos decidieron quitarse la máscara y se contagian. Pero es por eso, ¿no? Los días, en 5 días empezamos a tener síntomas luego de contacto, pero hay personas que nunca los llegan a desarrollar y nos vamos a dar cuenta después cuando estudiemos a toda la población y le hagamos pruebas de anticuerpos a toda la población y vamos a enterar que probablemente hay 10 veces más pacientes que se han contagiado de coronavirus que desarrollaron anticuerpos que los que hemos detectado hoy en día. Ahora, precisamente en esa línea, doctor, porque resulta ser que en la actualidad en Panamá cada vez las cifras van en aumento, van aumentando las cifras de los contagiados. Pero en ese sentido, nosotros, si ya fui positivo, ¿me puede volver a dar COVID? ¿Me puede volver a dar? ¿O cómo quedo? ¿En qué escenario quedo luego de ser positivo? Sí, bueno, los médicos en broma decimos que todos quisiéramos ya tener anticuerpos sin haber pasado por la enfermedad para estar protegidos y poder seguir atendiendo pacientes. Pero la realidad es que esa respuesta no la sabemos. Como el virus tiene solamente 6 meses de existir en el planeta, pues solamente le podemos decir la realidad de 6 meses. Creemos, en base a sus primos, a los otros coronavirus, que sí va a haber inmunidad, pero que va a ser una inmunidad transitoria y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Puede ser muy parecida a lo que pasa con influenza, que todos los años nos tenemos que vacunar porque todos los años perdemos inmunidad o hay una mutación que haga que tengamos que volver a exponernos al virus mediante una vacuna. No todas las personas también, o sea, las personas que desarrollan inmunidad es porque elevan anticuerpos, pero un porcentaje de pacientes no despreciable pueden desarrollar un COVID-19 muy leve y desarrollan algo que se llama inmunidad celular. Las células del cuerpo, las que no generan anticuerpos, se encargan del virus y digamos que lo controlan. El cuadro clínico es muy leve y esa persona nunca llega ni siquiera a desarrollar anticuerpos. Pero las personas que lo desarrollan, lo elevan y de ahí va a empezar a bajar el número de anticuerpos que tiene, los títulos de anticuerpos, y no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad, por lo que toda persona que ha tenido coronavirus debe seguir con las medidas de protección. La verdad es que hay casos anecdóticos en los que se cree que pudo haber ocurrido una reinfección, pero son casos anecdóticos donde todavía no se puede corroborar a ciencia cierta si fue un contagio nuevamente. Entonces, si nos tenemos que proteger igual, porque el tiempo que vamos a estar inmunes no lo conocemos tampoco. Creemos que si nos vuelve a dar, nos va a dar más leve, pero tampoco tenemos esa respuesta. Puede ocurrir como en el dengue, por ejemplo, que nos da, y si nos da muy seguidito el primero o el segundo, podemos tener incluso una respuesta un poquito mayor. Entonces, aunque nos haya dado, tenemos que seguir protegidos. Ahora bien, doctor, usted mencionaba y que efectivamente hay una problemática, y es que hay un montón de personas que son asintomáticas.
Es nuestro El terror. que tiene síntomas, perfecto, lo detectamos y atacamos y lo aislamos. Y el que es asintomático, pero ¿por qué son asintomáticos? ¿Qué está pasando el cuerpo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no hay síntomas en algunos? Eso es algo que todavía no terminamos de comprender. Sabemos quiénes son las personas que están predispuestas a hacerlo. Si ustedes ven las cifras que nos da el MINSA y que están publicadas a nivel mundial, pues la mayoría de los contagios son en personas que son económicamente activas, que están en la calle dando vueltas, ¿no? La mayoría de los contagios, pero la mayoría de las defunciones son personas que tienen comorbilidades. Entonces, no sabemos por qué unas personas les va tan bien y teniendo factores de riesgo, y no sabemos por qué a algunas personas que no tienen ninguno les va tan mal. Pero generalmente son personas que tienen factores de riesgo. Creemos que un componente importante de la enfermedad es la inflamación del endotelio, que son vasos sanguíneos muy pequeños, y ahí la inflamación del endotelio es el que produce todas las consecuencias de la enfermedad clínica. Y entonces personas que tienen tendencia a tener el endotelio inflamado son los diabéticos, son los hipertensos, son las personas que tienen más de 60 años, pero en concreto más de 70 años empieza a elevarse la mortalidad. Entonces, personas que tengan factores de riesgo para tener endotelio inflamado o que se pueda inflamar un poquito más son las personas que tienden a complicarse un poquito más que otras. Pero al mismo tiempo hay personas jóvenes sin factores de riesgo que pueden desarrollar una enfermedad catastrófica. Y es una tómbola a la que nadie quiere entrar, ¿no? Ahora, el salir o salir recuperado, soy positivo y salir recuperado, ¿depende del tiempo de atención que yo reciba o más bien depende de la evolución de mi cuerpo y lo que vamos? Bueno, cuando empezó COVID-19 en Panamá, no sabíamos cuánto tiempo podíamos ser contagiosos. Entonces, por eso estaba la medida de a toda la persona que creemos que está sana o que se ha recuperado, la tenemos que hisopar. Y para detectar si había virus o no, si no había virus, si no había RNA viral en la mucosa nasal u orofaringia, lo considerábamos curado, si había mejorado clínicamente. Hoy en día sabemos que ya no es necesario. Ya por varios estudios hechos, el primero fue en Corea del Sur, y ya incluso esa información se ha podido validar aquí en el Gorgas. Somos contagiosos más o menos 10 días. Por supuesto, al menos en mis pacientes, yo les doy un colchoncito un poquito mayor, pero dejamos de ser contagiosos al 10º día. Entonces, si la persona, y hay dos maneras de verlo, si la persona salió positiva en una prueba, nunca tuvo síntomas, pero la mamá, digamos, fue positiva y la persona quería saber y estaba asintomática o con pocos síntomas, hizo la prueba y sale positiva, esa persona, desde el momento que se hace la prueba a 10 días después, se puede considerar recuperada y puede reintegrarse a la sociedad. Contactos de riesgo asintomáticos, PCR positiva, 10 días de aislamiento. Pero las personas que desarrollan síntomas, esas personas sí se tienen que quedar en cuarentena luego de la prueba de PCR, luego del inicio de síntomas, 14 días, cuando tienen mejoría clínica, ¿no? Hay un pequeño grupo de pacientes que están inmunosuprimidos, que necesitan corticoides, que tienen otras condiciones donde ahí sí los mantenemos hasta 28, pero son los menores. La mayoría de las veces entre 10 y 14 días, dependiendo si desarrollaron síntomas o no y si mejoraron clínicamente o no. Usted precisamente mencionaba hace un rato de que efectivamente ya está bien determinado cuál es la población en riesgo, esa población que tiene alguna otra patología de la mano. Pero el COVID, ¿cómo se comporta en el cuerpo, doctor? Con sus pacientes, ¿usted qué ha visto? ¿Esto está relacionado? Algunos tenemos dudas que esté relacionado a nuestro sistema inmunológico, a nuestro estilo de vida. ¿Cómo se ha comportado con la mayoría de los pacientes que usted ha visto? ¿Qué es lo que provoca? ¿Dónde ataca? ¿Dónde llega? Pues, ¿cómo camina? ¿Cómo se comporta el paciente COVID en hospitalización? Ok, bueno, pudiéramos ahí hablar de la evolución del COVID-19 en general. El COVID-19 en su evolución clínica tiene 3 fases. La primera es la fase de replicación viral, que dura como 7 días. Desde el contagio, el virus entra al cuerpo a través de un receptor que tenemos en la vía aérea principalmente y empieza a replicarse. Esa es la fase donde nos da fiebre, escalofrío, dolor en el cuerpo o no nos da nada. Un porcentaje menor pasa de la fase pulmonar inicial de replicación viral, de esta fase de replicación viral pasa a una fase pulmonar. La fase pulmonar es donde empiezan a aparecer infiltrados en la radiografía o en los ultrasonidos o en los estudios de imagen.
estos pacientes, sobre todo si tienen factores de riesgo, son los que tienen que estar hospitalizados, porque estos son los pacientes que se pueden complicar. Y ahí, en la fase pulmonar, es donde empezamos a utilizar medicamentos solo para pacientes hospitalizados. De ahí salió la famosa dexametasona, que hemos recibido información preliminar del estudio Recovery británico, que nos dice que la dexametasona disminuyó mortalidad en pacientes, ¿no? Pero no es en paciente que tiene un día de síntomas, que está en la fase de replicación viral, sino es el paciente que ya requiere oxígeno o que requiere ventilación mecánica. Entonces, ahí empezamos a utilizar los corticoides como dexametasona, empezamos a usar anticoagulantes, y si ese paciente se mantiene en la fase pulmonar, pues se va a recuperar en unos días, una semana. Pero hay pacientes que son los que progresan de una fase pulmonar tardía, a una fase de hiperinflamación, que es que el virus produce una inflamación en el cuerpo, una respuesta inmune en el cuerpo que en la mayoría de las personas es normal y autolimitada, pero hay un pequeño grupo de pacientes, entre 1 y 3%, que desarrolla una inflamación exagerada, una fase de hiperinflamación, que decimos, estos son los pacientes que terminan en intensivos o requiriendo altas concentraciones de oxígeno en un semi-intensivo, y a estos pacientes entonces es que utilizamos medicamentos como el plasma convaleciente, como la inmunoglobulina intravenosa, como anticuerpos monoclonales antiinterleuquina 6, como el tocilizumab. Entonces, dependiendo de la fase en donde está el paciente, los medicamentos que utilizamos, y eso cómo lo sabemos, con estudios de imagen, con el examen físico, con los laboratorios que nosotros sabemos que se empiezan a elevar cuando nos empezamos a inflamar, y entonces cuando estamos entrando a esa fase es donde nosotros apretamos, ¿no? Subimos una medicina, agregamos otra, para tratar de no llegar hacia la fase de hiperinflamación, que es donde pues, el paciente queda muy gravemente enfermo con altas probabilidades de fallecer en intensivo, ¿no? Que en Panamá es como 25 o 30% de los que quedan en intensivo, ¿no? Ahora bien, hemos mencionado y pareciera que los hipertensos son los que están de moda, son los más afectados en caso COVID, pero en Panamá, por obvio clima, hay muchos pacientes asmáticos. ¿Cómo es el comportamiento del asmático? ¿Qué hace el asmático? ¿Se encierra en la casa? ¿Tira la llave? ¿Cómo sería este comportamiento? ¿Le ha tocado ver pacientes asmáticos igual? Sí, claro. ¿Ellos están más en riesgo a...? Esa es una buena pregunta. Uno intuiría que sí, que el asmático tiene más riesgo de complicarse, pero ya sabemos hoy en día que el asma controlada no es un factor de riesgo para complicarse por COVID. O sea, no es que no te puedes complicar, pero no te vas a complicar más que la persona que no es asmática. El asma controlada no es factor de riesgo para COVID. O sea, no te va a dar más que una persona que no. Pero hay varios otros factores de riesgo. Está la hipertensión, que es un factor de riesgo importante. La diabetes es un factor de riesgo importante. La edad, más de 60 años, es un factor de riesgo importante. Otro factor de riesgo importante que es muy pesado y que a mí me preocupa todos los días es la obesidad. Es incluso más pesado que la edad y que ser hipertenso. O sea, los pacientes obesos tienen más riesgo de complicarse. Y así hay varias otras patologías un poquito menos frecuentes que llevan a la persona a tener más riesgo de desarrollar esta fase pulmonar o esta fase de hiperinflamación, que son las que vemos en el hospital. Si yo soy una paciente que regularmente sufro de rinitis, soy alérgica, y ahorita uno no quiere ni estornudar porque le huele a COVID, ¿cómo diferencio? O sea, en nuestra vida real, porque las otras enfermedades y patologías no han desaparecido. Claro. Pero queremos encontrar ese punto en donde diferenciar, ok, es parte de mi alergia de toda la vida, es parte de mi asma de toda la vida, y hacer COVID, ojo, hay que tener cuidado. ¿Dónde está esa diferencia? Sí, no es tan sencillo. O sea, por supuesto, las personas que son atópicas, que sufren de rinitis o de asma o hiperactividad bronquial, van a seguir teniendo esos síntomas, más ahora que estamos experimentando esto el polvo del Sahara, que va a despertar y va a generar más crisis de alergia o de rinitis en la población. No es tan fácil porque las personas que desarrollan síntomas como fiebre, cefalea, dolor de cabeza, pues malestar general, eso de facilito se distingue, ¿no? Porque la rinitis solo produce estornudadera y picazón y tos de repente. Pero están estos otros pacientes que son los que nos preocupan a nosotros porque son los que se nos escapan, que tienen síntomas muy leves. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Y yo recomendaría honestamente que si tenemos síntomas respiratorios, buscar la manera de hacernos la prueba, aunque sean leves,
porque en esa persona probablemente no va a haber complicación, pero vamos a poder cortar la transmisión que tiene esa persona en la comunidad. Y al mismo tiempo, si no es necesario que estemos dando vueltas en la calle, pues también aislarnos, ¿no? Porque el daño epidemiológico que crea ese sintomático leve es muy serio. Entonces, en este momento es difícil distinguir rinitis alérgica de un COVID leve. Por supuesto, no todo el mundo se va a poder hacer la prueba, pero en la medida de lo posible, aquel sintomático respiratorio, aunque sea leve, debería buscar la manera de realizarse la prueba, ya sea a través del MINSA o en hospitales privados, ¿no? Cuando COVID llega, pareciera que todos le tuvimos temor. Se controló el escenario y uno empezó a perderle el miedo. La gente ha empezado, por un tema también económico, a salir y todo el mundo es comprensible. Pero particularmente COVID se comporta con cada paciente de una manera distinta, doctor. Cuando determinan que somos positivos, pero nos dicen que debemos quedarnos en casa, como que nos bloqueamos un poco. O sea, soy COVID, no necesito hospitalizarme. ¿Cuándo sé que tengo que salir corriendo porque de verdad tengo que ir a hospitalizarme? A ver, usted mencionaba las diferentes fases, pero uno que no sabe en qué fase de todas está, al menos claro, que obviamente el especialista te lo diga. ¿Qué alertas debemos tener en el paciente que ya es COVID positivo, pero que obviamente está en casa aislado? Okay. ¿En qué momento digo, ok, hay que correr para el hospital? Esa es una pregunta interesante. La mayoría de las personas que desarrollan síntomas, hay personas que se complican, pero nunca pasaron por la fase de replicación viral ni por la fase pulmonar, no se dieron cuenta, pero se complican. Ahí es un poquito difícil y los signos de alarma serían la sensación de falta de aire. Cuando ocurre eso, hay que acudir al hospital inmediatamente. Sin embargo, en las personas que tienen síntomas sí es un poquito más sencillo. Generalmente, como ya mencionamos, en la fase de replicación viral, en estos 7 primeros días no se complica a nadie, o casi nadie. No todo el mundo es un reloj, pero la mayoría de los pacientes en el día 6 de síntomas, no de cuando se hicieron la prueba, en el día 6º de síntomas, 7º de síntomas, cuando nos contactan nosotros pedimos que se hagan una radiografía de tórax, y que se hagan unos laboratorios que se elevan cuando nos estamos empezando a inflamar y tratar de detectarlos cuando entran a la fase pulmonar para empezar tratamiento y tratar de que no evolucionen hacia esta fase hiperinflamatoria. Entonces, los que tenemos síntomas, 6º, 7º día, no es como un reloj, pero casi todos los pacientes ahí es cuando empiezan a inflamarse y ahí es donde los captamos temprano. Y lo otro que sucede con COVID-19 es que muchos pacientes están graves y no lo perciben. O sea, le decimos happy hypoxemics. Ellos tienen el oxígeno muy bajito en sangre, pero no tienen falta de aire. Y entonces a esos pacientes son los que nos llegan al cuarto de urgencia tarde, cuando ya literalmente están para intubar. Entonces, dentro de lo posible, las personas que pudieran utilizar un oxímetro de pulso, un saturómetro en casa, sería ideal también. A mis pacientes yo se los pido, que lo consigan, que lo compren, cuesta $20. Y pueden monitorizarse el oxígeno, y así hemos agarrado a varios que no se dan cuenta que se están complicando, pero el oxígeno empieza a bajar, y cuando vas y les haces una tomografía de tórax o una radiografía, ya tienen el infiltrado y no se habían dado cuenta, entonces ahí entramos nosotros, ¿no? Acaba de mencionar la radiografía de tórax. Parecería que algunos, si bien es cierto, le hemos tomado temor a COVID, pero otros sentimos que hay un toque de exageración en algunas cosas. ¿Cuál es la importancia de una radiografía de tórax para el médico, para hacerla? Sí, hay varias maneras de diagnosticar infiltrados pulmonares por COVID-19. La más sencilla, la más reproducible y la más barata es la radiografía de tórax. No es la más sensible. La más sensible o el estándar de oro sería la tomografía de tórax de alta resolución y el ultrasonido de tórax debajo. Pero no todo el mundo se puede someter a un ultrasonido de tórax y no todo el mundo se puede someter a una tomografía. Pero las personas sí pueden someterse fácilmente y no irradiarse tanto y conseguir en muchos lugares radiografías de tórax. ¿Y qué es lo que buscamos? La aparición de un infiltrado pulmonar que es típico de COVID y que nos alerta, ¿no? Si la persona tiene 60 años, se siente bien, pero ya tiene infiltrado de tórax, de COVID en el tórax, y además es diabético, ese paciente tiene que quedarse hospitalizado, porque ese paciente tiene mucho riesgo de pasar de esta fase pulmonar a una fase de hiperinflamación y por lo tanto comprometer su vida, ¿no?
¿Qué tal de los fumadores, doctor? ¿Es un factor de riesgo? Sí, el tabaquismo activo y las personas que sufren de enfisema sí son un factor de riesgo para complicaciones por COVID-19 y pues como siempre es un estímulo adicional para dejar de fumar, pero pues sí, se complican mucho más que las personas que no fuman y aquellas personas que han fumado y desarrollaron enfisema también se complican más que las personas que no lo tienen, ¿no? Bien. ¿Cómo saber ya a nivel de pruebas? ¿Cómo saber? Sabemos que existen pruebas para realizar, para detectar. Hábleme de estas pruebas. ¿Cómo se detecta? ¿Cómo saber que soy COVID? Bueno, en Panamá hay ahora mismo 3 pruebas que sirven para estudiar a un paciente con COVID y saber si es positivo o no. Las pruebas no son perfectas. La que empezó, que todavía es la que se considera el estándar para diagnosticar COVID, es la detección de partículas genéticas de RNA viral por coronavirus en la nariz a través de un hisopado, la famosa PCR. Es un hisopo parecido a un Q-tip que se inserta dentro de la nariz y hacia la parte posterior de la nariz se toma muestra que se analiza y se detecta la presencia del virus. Esa prueba tiene sus limitantes. Limitantes es, por ejemplo, si la persona tiene poquitos síntomas o poquitos días de haberse contagiado, la sensibilidad es baja, o sea, puede ser de 30%. O sea, 3 de cada 10 personas que están contagiadas van a salir positivas y 7 no. Al inicio, si la persona ya tiene 5 o 6 días de síntomas, ya tiene más carga de RNA viral o tiene muchos síntomas, esa persona que va a tener más carga de RNA viral al hacerse la prueba va a salir positiva con mayor probabilidad, como 80-85%. Pero en promedio, sumando los que se las hacen rapidito y los que se las hacen un poquito más tarde, la sensibilidad es entre 60 y 70%. O sea que 6 o 7 de cada 10 le sale positiva. Nosotros en la práctica, si nosotros pensamos que clínicamente es un COVID, porque la radiografía es de COVID, porque los laboratorios son de COVID, pero la prueba le sale negativo, generalmente la repetimos. Está la otra prueba que se empezó a utilizar en Panamá esta semana, que es la prueba de detección de antígenos. Ventajas en comparación a la PCR es que ambas detectan la presencia del virus, una a través del mismo RNA y la otra a través de las partículas de superficie del virus. Ventaja es que se hace muy rápido y en menos de una hora tenemos el resultado. Desventaja es que es menos sensible. Es como 80%, la sensibilidad es como 80% del PCR. O sea que si el PCR la hicimos en un momento donde la sensibilidad era 80%, bueno, entonces el antígeno viral va a ser el 80% de 80%. O sea, 64%. Y la ventaja es que la podemos masificar, se la podemos hacer a mucha gente en poco tiempo. Y claro, cada caso que detectamos es valiosísimo porque ese es un caso donde cortamos transmisión comunitaria. Y están las otras, las que se están utilizando bastante en la comunidad, que es las pruebas serológicas, que es la detección de anticuerpos. Y nosotros tenemos en Panamá 2 metodologías, una que es cuantitativa, que es el ELISA, que demora un poquito y es más costosa y no se hace en muchos lugares. Y una que sí está distribuida en muchísimos laboratorios, que es una metodología que se llama quimioluminiscencia, que es una metodología cualitativa. Aunque salgan numeritos en el laboratorio, en realidad nos dice si está positivo o está negativo. Entonces esa prueba no es tan fácil de interpretar, porque los anticuerpos no se elevan de una vez. Hay anticuerpos que se elevan un poquito antes, que es el IgA y el IgM, como al 5º o 7º día empiezan a elevarse. Y están anticuerpos que se empiezan a elevar un poquito más tarde, que es el IgG, la inmunoglobulina G, que se elevan del día 10 al 14 generalmente. Entonces, si uno tiene síntomas de COVID-19 y te haces la serología y tienes 4 días de síntomas, pues seguramente la serología te va a salir negativa, porque el anticuerpo se empieza a elevar al 5º o 7º día. Y entonces tú vas a irte a la casa pensando que no tienes COVID y vas a seguir estando con tu familia y vas a seguir compartiendo y se sigue regando. Entonces, la serología es una prueba complementaria que está diseñada, la que tenemos en Panamá, para hacer estudios de prevalencia, o sea, hacerle a 500 personas la prueba y ver quién tiene anticuerpos y esas personas son las que empezamos a estudiar para hacer seguimiento de contactos y evitar que siga contagiando en la comunidad. Ahora, usted con esto también menciona algo interesante y que algunos de nuestros seguidores pueden hacer todas las preguntas que quieran, doctor. Este tema ha sido
esperado por muchos y de verdad que le reiteramos, le damos las gracias por estar aquí. Sabemos que tiene un montón de pacientes y esta hora nos las está regalando para compartir su experiencia en base a las atenciones COVID que usted está viendo en Panamá, tanto en la parte privada como en la parte pública. Y ha mencionado algo que nos llama la atención a todos dentro de la población. Uno, las pruebas serológicas pudieran masivamente realizarse, pero pueden dar falsos negativos. Y falsos positivos también. Falsos positivos también. Nos hablan constantemente del R0. ¿Esto qué es en el lenguaje terrícola para que todos entendamos? El R0, la comunidad y lo que hablan de la inmunidad por la población, rebaño. A ver, explíquenos para ver si logramos un poquito, aclarar un poquito ese tema. Okay, el R0 es un concepto epidemiológico que tiene varias maneras de calcularse y es básicamente la cantidad de casos que puede una persona contagiada producir. O sea, si yo, digamos, tengo COVID-19, el R0 es la cantidad de casos que yo puedo producir a partir de mí en un escenario normal en una población susceptible. Eso quiere decir que una persona con COVID-19 normal, promedio, con una actividad y social promedio, genera 2 o 3 casos. El R0 del COVID-19 es entre 2 y 3. Pero no es lo mismo tener COVID y estar en hacinamiento, o no es lo mismo tener COVID y vivir en un terreno donde no hay ninguna casa a 1 hectárea de distancia, ¿no? Entonces, en el escenario promedio, una persona genera entre 2 y 3 casos. Si estamos en hacinamiento generaremos 10, si estamos en aislamiento no generaremos ninguno, en una población susceptible. La inmunidad de rebaño quiere decir que entre más nos contagiemos, más vamos a ser inmunes, y como vamos a ser inmunes, el virus va a poder, cada vez va a haber menos personas susceptibles que se puedan contagiar, y el virus ya no va a poder circular, y se estima que la inmunidad de rebaño la conseguimos cuando el 60-70% de la comunidad se contagia. ¿Qué sucede? Esa es la manera natural, la evolución natural de una infección. El problema es que si nosotros queremos llegar a inmunidad de rebaño, ahora mismo probablemente no hemos hecho estudios de cero prevalencia, pero para eso son las serologías, para hacer estudios de cero prevalencia, pero nosotros probablemente en la ciudad de Panamá debemos estar entre 8 y 10% de prevalencia. O sea, entre 8 y 10 personas les ha dado. Algunos los detectamos, algunos no. Y en el interior del país pues será más bajo. Pero para llegar a inmunidad de rebaño es de 60 a 70. Entonces imagínense cuántas personas más se tienen que contagiar. E imagínense cuántas personas más se tienen que morir para que nosotros lleguemos a inmunidad de rebaño. O sea, no ha demostrado en ningún país del mundo, ni en los más poderosos que tienen más camas intensivas y más médicos, una medida viable, porque el costo en vidas es altísimo. Entonces, inmunidad de rebaño no es un método, es un método natural, pero no es un método que podemos utilizar porque el costo en vidas es muy alto. Y eso es lo que hemos estado tratando de prevenir. Prevenir la cantidad de personas que se contagian o disminuir para que los hospitales puedan hacerle frente a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, es un concepto que algunas personas lo promueven, pero a partir de un costo de vida aquí en Panamá seguro serían varias decenas o centenas de miles de personas. Ahora, acaba de mencionar algo y que gracias por esa explicación tan clara y por su docencia, doctor. La inmunidad, ya estamos hablando de que esto tendría un costo elevadísimo en vidas y que obviamente tenemos que ser responsables en nuestro comportamiento. Es por ello el aislamiento. Todavía algunos no comprendemos por qué aislarnos. La verdad que no lo comprendemos, sentimos que eso no es necesario. Ajá. ¿Qué puede ocurrir? O qué, si nos hemos dado cuenta en los últimos días, los casos van en aumento. Sí. Vamos rumbo al despeñadero en este ritmo que vamos. Bueno, ¿qué opina usted sobre esto? Bueno, yo hablar desde un punto de vista completamente técnico. La cuarentena sin duda alguna funcionó mientras la teníamos. De repente no fue una cuarentena ideal, pero funcionó porque nos ha permitido tener por casi 3 meses y medio hospitales sin colapso hasta el momento. Nosotros entendemos, la comunidad médica entiende que la pandemia no es solo médica,
que hay un componente social y económico que no se puede ignorar. Y entendemos que la economía se tiene que reactivar porque si no vamos a salir, cuando se acabe la pandemia, a un Panamá parecido a la década de los 30, 40, ¿no? Pero también entendemos que hay muchas personas que no necesitan salir a la calle o que no necesitan salir a otro lugar además del trabajo, y que no necesitan reunirse en casas y que no necesitan celebrar cumpleaños. A esas personas, pues yo les digo que la realidad en los hospitales se está poniendo bastante seria. Y entonces nuestra tasa de letalidad en Panamá ahora mismo es un poquito menor al 2%, pero es la tasa de letalidad que hemos logrado alcanzar porque los hospitales no están colapsados aún, o al menos no hasta este momento específico. Pero en Italia y en España la tasa de letalidad fue de 10%, y no porque nosotros seamos mucho mejores médicos que en Italia y en España, es que allá se colapsaron los sistemas de salud, entonces no había oxígeno para el paciente, no había ventilador para el paciente, y eso es lo que queremos evitar. Nosotros podemos mantener a una tasa de letalidad de 2% si tenemos todas nuestras armas, pero si nos empiezan a quitar las armas porque no hay camas, no hay ventiladores, no hay oxígeno, la letalidad va a empezar a subir rápidamente, y eso es lo que no quisiéramos. Entonces, pues nos tenemos que aislar porque el virus es muy contagioso. Y entonces a nosotros no nos da fuerte o sentimos que no tenemos muchos síntomas y que por ende le restamos importancia. Pero una persona con un COVID-19 muy leve puede contagiar a una persona y a esa persona le va a dar muy fuerte. Y esa persona a su vez contagiar a otra. Entonces es como un compromiso social. Sabemos que hay personas que necesitan salir a procurar alimentarse, pagar deudas, la seguridad de su familia. Y eso hasta cierto punto lo entendemos. Y tenemos que vivir con esa realidad. Pero también sabemos que hay muchas personas que no están siendo responsables, y esas nos están produciendo un costo muy alto en los hospitales en este momento, públicos y privados. Ahora bien, ¿COVID tiene una fecha de cumpleaños de finalización? Sé que hablamos detrás de cámara y sabemos pues la respuesta, pero habemos algunos todavía que pensamos que esto va a terminar un día específico y que luego terminó todo y volvamos a ser felices. Pues llegará ese momento, seguro en algún momento llegaremos a ese momento. En Panamá yo no estoy muy seguro cuándo llegaremos a ese momento. Seguramente todavía la vamos a pasar mal por varios meses más. Hay una carrera internacional para la generación de vacunas que sería nuestro salvavidas. Pero bueno, esa carrera de vacunas que está yendo a una velocidad sin precedentes nos daría vacunas o se pudiera empezar a distribuir vacunas a finales de este año, octubre, noviembre de este año. Y eso es asumiendo que llegan a Panamá y que no llegan a Estados Unidos y a Europa en octubre, noviembre de este año. Entonces yo honestamente no veo una situación distinta, al menos desde el punto de vista de salud. Que abran todos los bloques, eso es otra cosa. Pero desde el punto de vista de salud yo no veo luz al final del túnel en este año, honestamente, y creo que en las próximas semanas, o desde esta semana, el escenario se va a poner muy oscuro adentro de los hospitales, porque ya estamos llenos. Bien, esa es una realidad actual, doctor. Los hospitales, las cifras que nos dan las autoridades cada vez van en aumento. Los hospitales no es que van a poder crear camas nuevas, no, hay una capacidad existente actualmente. Está la importancia del por qué aislarnos, y usted nos los ha reiterado una y otra vez. O sea, ser conscientes que tarde o temprano nos va a dar probablemente. Entonces, si no llega la vacuna, sí. Si no llega obviamente la vacuna. Este no es un buen momento para que nos dé, los hospitales están llenos. No es exacto, a eso voy. No es el momento ideal para que nos dé porque nuestro sistema está apretado. Ya a nivel de país estamos apretados. Ahí hay un tema de conciencia ciudadana. En área metropolitana. En área metropolitana, correcto. Ahora bien, Panamá está apostando al plasma convaleciente. Ajá. Esta es una apuesta a una práctica que queremos como país, estamos apostando en lo que se ha visto. ¿Por qué el plasma convaleciente? ¿Qué pudieron notar? ¿Qué han podido notar ustedes como médicos? Bueno, el plasma convaleciente es otra arma adicional. No existe todavía en el mundo
un tratamiento de primera línea curativo de COVID. Existen muchos tratamientos que han visto disminuir complicaciones y mortalidad. Acá en Panamá, la Sociedad de Hematología está con un protocolo de estudio para pacientes en plasma convaleciente. Tiene 2 brazos, o dos estudios, uno en pacientes leves, moderados y uno en pacientes graves. Y además está aprobado recientemente el uso de plasma convaleciente para uso compasivo, pacientes, por ejemplo, que están muy graves, una condición muy crítica, como un arma adicional para tratar de combatir la enfermedad. El plasma convaleciente no es nuevo, es una de las maneras más antiguas que existen de generar inmunidad, transmitir inmunidad de una persona a otra. Y básicamente es agarrar sangre de una persona que se ha recuperado de COVID y transfundir, que haya generado anticuerpos, y sacarle esos anticuerpos o parte de esos anticuerpos a esta persona que ya se curó y pasárselos a una persona que está enferma muy grave. Y definitivamente no es la solución del problema, pero es un arma adicional, meter anticuerpos para contrarrestar el virus de una persona que ya se recuperó a una persona que está peleando por su vida generalmente, ¿no? Bien, doctor, en redes sociales, en el área digital, el tiempo vuela. Ajá. Esta conversación se queda en el tintero, innumerables dudas, pero el tiempo obviamente nos ha comido la mayor parte del tiempo. Actualmente esta pregunta no la puedo dejar pasar. Ajá. Estamos notando como en toda época de crisis, Ajá. unos toman para la derecha, otros para la izquierda. Algunos apoyan los protocolos OMS, apoyan todo lo que sea exageradamente necesario para proteger la salud, y otros dicen, ¿sabes qué? Nada de eso es necesario. Tómate un vasito de agua con limón y sigue y anda y haz tu vida normal. ¿Qué opina el doctor Márquez sobre estas dos corrientes? Bueno, yo creo que todos tenemos que ser responsables, ¿no? Si nosotros tenemos un COVID leve, tenemos que ser conscientes que podemos producir muchos COVID severos. Yo pudiera, no se puede, ¿no? Porque igual por ética médica no se puede, pero me gustaría invitar a todas esas personas a las salas de nuestros hospitales estatales, a las salas incluso de los hospitales privados que ya se están llenando, y que vean la realidad que estamos viviendo. Y al mismo tiempo, pues ya hay más de 500 familias que han perdido seres queridos por COVID-19 solo en Panamá. Entonces, pues yo creo que es un poquito irrespetuoso con el duelo de estas personas y con el personal que está combatiendo esta enfermedad, pensar que esto es una ilusión, digamos. No existe poder económico en el mundo que pueda hacer que todos los médicos del mundo nos convirtamos en actores o en cómplices de algo que no existe, ¿no? Esto es una realidad que está costando vidas, que va a empezar a costar vidas más rápido pronto. Y bueno, yo quisiera que esas personas pues tomaran cartas en el asunto, porque allá afuera del hospital nos ayudan muchísimo más de lo que creen, por aislarse y controlar sus contactos, ¿no? Así es, muchísimas gracias, doctor Márquez. Nos vamos a quedar con la promesa de que tenemos que hacer un segundo live. La gente no ha parado de preguntar, tenemos montones de preguntas. La verdad que le agradecemos su tiempo. ¿Dónde podemos encontrar al doctor Márquez? Bueno, acá en el Hospital Nacional, en el 9º piso de consultorio, CEITER, que es el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Respiratorias. Ahí pueden contactar a mi secretaria al 209-5632. Y bueno, también en el Hospital Santo Tomás estamos a la orden para las personas que no puedan. Así es. Y una última pregunta, que es importante lo que acaba de mencionar. Usted está en la parte privada, pero también está en la parte pública. Sí. O sea, que nos está dando una explicación con un espectro mayor. Si no lo veo en internet. Así es. No lo ve en internet, ni por YouTube, ni nada. Lo está viendo en vivo y a todo color. Doctor, los tratamientos que se están dando para ambas vías, tanto público como privado, son los mismos. Pues sí. El tratamiento que reciben nuestros pacientes públicos y privados es, aunque de repente no es la percepción en la sociedad, es exactamente el mismo, al menos por ahora. No tenemos exactamente las mismas herramientas, los mismos medicamentos, las mismas dosis, los mismos aparatos. Por supuesto, en el sistema público hay mucho más volumen, entonces si uno ve que de un lado hay mucho más volumen que en el privado, aunque en el privado no es poco tampoco, preocupa que a mediano plazo
o a corto los insumos se empiecen a acabar por la cantidad de pacientes que estamos viendo. Pero existe exactamente el mismo medicamento que utilizamos acá que utilizamos en la esfera pública. De repente acá, por supuesto, la comodidad es mucho mayor, pero nuestros pacientes públicos reciben los mismos medicamentos. Gracias, doctor. Una vez más, muchísimas gracias. Todos nuestros seguidores han quedado muy complacidos, excelente. Hay aplausos que rebotan en los mensajes bueno. que usted va a ver pues posteriormente. Un último mensaje, doctor, para terminar este HN Live tan interesante. Bueno, yo creo que tenemos que cuidar a nuestro país, ¿no? Porque si no balanceamos bien lo socioeconómico con salud, cuando pase todo esto, pues puede que salgamos a un país próspero, regenerado, o puede que salgamos a un país que está hecho ruinas, ¿no? Y tocan de cada uno de nosotros, como personas, como familias, tomar cartas en el asunto. Al final, creas o no creas, te vas a contagiar, o vas a contagiar a tu familia, y vas a producir indirectamente, sin quererlo, que una persona pueda complicarse o fallecer. Entonces, nosotros que estamos viendo COVID todos los días, algunos no estamos en contacto con nuestra familia por tratar de protegerlos. Hasta ese punto hemos extremado medidas y estamos viviendo fuera de casa. Solo esperamos que pues del lado de allá nos echen una manito. Nosotros acá vamos a estar peleando. Yo represento un pequeño grupo de médicos que está viendo pacientes con COVID todos los días. Hay colegas en el complejo hospitalario, en Chorrera, en la 24 de diciembre, en el ISMA, que se están partiendo el lomo, acá también en el Santo Tomás, y a nivel privado, acá en el Hospital Nacional también, somos un grupo pequeño que estamos cansados, y pues sí necesitamos una ayudita, ¿no? Y la ayudita es no salir o no participar de actividades que no sean absolutamente necesarias. Si hay que trabajar, pero no es ir a trabajar y luego salir o conocer a alguien o irnos a un lugar, sino extremar las medidas de contacto y considerar a toda persona, aunque no tenga síntomas, como una persona positiva. Si no lo hacemos así, van a seguir habiendo contactos y vamos a seguir teniendo pacientes graves acá. Una última pregunta. Todos estamos hablando de prevenir el contagio, de tomar las medidas, pero no nos hablan de crear nuestro plan de emergencia. O sea, si nos da, ¿qué hacemos? 2, 3 recomendaciones antes de que el tiempo se nos corte. Sí, acá ya llegó COVID. Ajá. Nos puede dar en algún momento. Una meteoróloga muy conocida en Panamá siempre decía, cree su plan de contingencia familiar. Sí. ¿Cómo sería nuestro plan de contingencia familiar en casa? ¿Qué hacemos? Asumiendo que se contagia una persona, porque acá en el hospital y en la esfera pública también varias veces tenemos pareja de esposos, padre e hijo, compartiendo cuarto, ¿no? Pero asumiendo que es uno, esa persona tiene, y asumiendo que se puede, esa persona tiene que buscar aislamiento en un cuarto, y no el paciente, la enfermedad no se va a pasar a través de las paredes. Entonces la persona tiene que estar en un cuarto, debe evitar salir del cuarto, debe procurar utilizar solamente el baño, un baño y que no lo utilicen otras personas, recibir alimentación a través del cuarto. La ropa sí se puede lavar en el mismo dispositivo, pero la persona sí tiene que estar completamente aislada. Y las otras personas que son contactos de riesgo, pues sí se deben hacer la prueba del coronavirus y deben mantenerse en cuarentena también. O sea, si el esposo, su mamá, su papá es positivo, ustedes tienen que estar esa persona dentro de la casa, aislada en un cuarto, pero nosotros mismos, que somos contacto de riesgo, tenemos que mandarnos en cuarentena y quedarnos en cuarentena, y para eso existen varias herramientas que da el Ministerio de Salud para apoyar con la parte laboral. Y por otro lado, hay personas que no tienen la oportunidad de tener un cuarto para esa persona sola, que tienen un cuarto de alquiler, digamos, en el escenario de mayor número en Panamá, y no tienen manera de aislarse. Entonces, una herramienta que se ha establecido es contactar al 169, por ejemplo, o acudir a hoteles que se utilizan para aislar a esa persona y evitar el contacto adentro de la casa. Por supuesto, no hay medida perfecta, pero lo ideal es que esa persona apenas salga positiva, en cuarentena, alimentación y limpieza adentro de su cuarto, y la familia también en cuarentena hasta que le hagan las pruebas. Si esta persona nunca desarrolla síntomas, estoy hablando del contacto del positivo, 10 días después
puede levantarse la cuarentena, pero si no, pues sí se tiene que completar la cuarentena de 2 semanas. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. De esta manera, pues le damos las gracias reiteradas, no solamente por ese trabajo maravilloso que está haciendo con todos sus pacientes, doctor. Se lo agradecemos a usted y a toda esa línea de batalla que está viendo cada vez más pacientes COVID en Panamá. Estamos como país en sus manos y haremos exactamente lo que usted ha mencionado, cuidarnos, cuidar a nuestras familias. Sabemos que todos nuestros seguidores van a tomar nota de todas sus recomendaciones. Se lo agradecemos y de esta manera le damos gracias también a ustedes que están conectados. Los esperamos en nuestro próximo HN Live. Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Ya saben, pueden ver esta entrevista para compartirla con familiares en nuestro canal de YouTube Hospital Nacional. Tome el link del canal de YouTube de Hospital Nacional, compártalo. Vale la pena que muchos puedan escuchar este mensaje que hemos llevado, esta docencia, en el día de hoy. Pasen todos una excelente tarde, cuídese mucho, lávese las manos y el distanciamiento social. Ya estamos listos para la transmisión de nuestro HN Live. Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Prepare sus preguntas para el especialista que hemos invitado en la tarde de hoy. Hospital Nacional, tan nacional como tú. En pocos minutos damos inicio a nuestra transmisión. Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. En pocos minutos daremos inicio. Prepare sus preguntas para el especialista que hemos